Hola, hola chicos, chicas, buenos días, noches. ¿Cómo están? Lo prometido es deuda. Este video lo hago para explicar un poquito el tema de diagramas de fase, que fue lo que expliqué el día miércoles, en la última hora, que algunas de ustedes no pudieron escucharme. Entonces, es un tema muy sencillo, es muy corto, y dice, los diagramas de fase son representaciones gráficas de las fases presentes en un sistema material en función de temperatura, la presión y la composición. Es decir, son la representación gráfica de las condiciones termodinámicas de equilibrio. Restrepo 98. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Eh, Inicié la clase explicándoles que la materia puede estar en diferentes estados de agregación. Los más comunes son el estado sólido, representado por estas esferitas muy compactas, el estado líquido, estas esferitas un poco más dispersas, y el estado gaseoso, estas esferitas ya mucho más dispersas y con velocidad, ¿cierto? Entonces, para cambiar el estado de la materia de uno a otro, lo que ustedes ya saben es que al cambiar la temperatura, logro hacer el cambio de estado. Por ejemplo, si yo tengo un objeto en estado sólido, piensen en un cubo de hielo, para que se derrita, es decir, para que haga fusión, yo requiero aumentar la temperatura. ¿Listo? Se agita más, se aumenta la vibración de las moléculas, se disminuye la fuerza de cohesión y se separa de alguna manera. Otra manera sería no alterando la temperatura, sino jugando con la presión. Piensen que sobre cada una de las caras de este cubo, lo que yo logro es como al disminuir la presión, quito la fuerza que tengo sobre esta estructura, las partículas se sienten más libres y otra vez cambian de estado, ¿de acuerdo? Es decir, para pasar de sólido a líquido, puede haber un aumento de temperatura o bien una disminución de la presión. ¿Entendió? Bien, viceversa, para pasar de líquido a sólido, tengo que quitar la temperatura para provocar un relajamiento de las moléculas o aumentar la presión para encapsularlas. Y eso se le llama solidificación. Ahora, para pasar de líquido a gas, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la temperatura para aumentar la energía cinética de las partículas o disminuir la presión para que sean más libres, ¿de acuerdo? De moverse. Caso inverso, de gas a líquido, tengo que disminuir la temperatura para provocar relajamiento en las moléculas o aumentar la presión para volver a encapsularlas. Esto se llama condensación. Finalmente, de sólido a gas, que aunque no es muy común verlo en la vida natural, el hielo seco, por ejemplo, del día de los días culturales, no sé si alguien me vio, es un material que pasa de sólido a gas sin pasar por líquido, ¿de acuerdo? Eso se llama sublimación y se consigue cuando aumento la temperatura o disminuyo la presión en ciertos materiales con cierta estructura interna. Caso inverso, para pasar de gas a sólido, tendría que disminuir la energía o aumentar la presión, eso sí, en ciertos materiales. Y esto se le llama sublimación inversa, reversiva o simplemente deposición. ¿Listo? Bien, ahora, esta gráfica que tengo aquí, esta de aquí, se llama diagrama de fase. Esto es un diagrama de fase. Y estas las tendría que dar por material. O sea, si en el examen les pregunto, tendrían que decirle de qué diagrama es. Por ejemplo, el dibujo de abajo es un diagrama de fases para el agua. El que está a la derecha es un diagrama de fase para el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Y ahora estudiemos el diagrama de fase. Se trata de un plano cartesiano, se busca un solo cuadrante, en el eje X se pone la temperatura, por tanto, a mayor temperatura, pues va a ir hacia la derecha, y si voy hacia arriba tengo mayor presión. Hay unas líneas dentro de ese cuadrante que separan como tres zonas, es decir, separan la zona donde el material será gaseoso, la zona donde el material será sólido y la zona donde el material será líquido. ¿De acuerdo? Es decir, si para un valor
a determinada temperatura, por ejemplo aquí, y a determinada presión cae aquí, esta zona corresponde al gas. Por tanto, el- el sistema o la composición, el compuesto, estará en estado gaseoso. Si a otra temperatura menor y mayor presión cae aquí, el sistema estará en estado sólido. O acá en líquido. ¿Se entiende eso? Bien, la pregunta ahora sería, ¿qué pasa si el sistema cae en estas líneas de aquí? Pues estas líneas de aquí, lo único que me indica es que en esa línea coexisten los dos estados, es decir, el gas y el líquido. ¿Ustedes han visto dónde coexisten el gas y el líquido? Pues si no, es muy fácil. Por ejemplo, cuando tengo agua ya en la evaporación, cierta agua se mantiene líquida y otra parte del agua está ya evaporándose. Todo no se evapora de una, ¿verdad? Se evapora por partecitas. Esta línea indica eso, cuando el material se mantiene líquido y ya está evaporándose. ¿Se me entiende? Y ocurrirá para ciertos valores de temperatura y presión. ¿Listo? Lo mismo en esta línea de aquí. Si el punto cae aquí, significa que el objeto o el compuesto está en estado líquido y sólido a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el objeto se está derritiendo o se está congelando. O sea, parte estará líquido y parte estará sólido. Y esta línea de aquí representa un punto donde puede estar gas y sólido. El hielo seco, por ejemplo, pasa de sólido pasa a gas y está en el proceso, entonces pueden coexistir los dos estados. Finalmente, estos dos puntos de aquí son especiales. Este punto de aquí se llama punto triple y es un punto donde coexisten los tres estados de la materia, para cada materia, ¿eh? Sólido, líquido y gas. Obviamente, este punto no es natural. Este punto solo se encontrará en laboratorio a presiones infinitamente bajas, 0.01 atmósferas, por ejemplo. ¿Qué es el punto triple entonces? El punto triple donde puedo encontrar la materia en cualquiera de los tres estados o donde pueden coexistir los tres estados, sólido, líquido y gas. Y este punto crítico, si se dan cuenta, hace parte de esta línea de aquí. Es decir, valores en donde coexiste gas y líquido, es decir, un líquido evaporándose. ¿Y este punto crítico qué significa? El punto de mayor temperatura y mayor presión donde pueden coexistir una materia siendo líquido y gas. Arriba de ese punto o a la derecha de ese punto ya se considerará que la materia estará en estado gas o en estado líquido, ya no en las dos. ¿Listo? Bien, para terminar propuso un ejemplo. Dice, punto 1. Observa el diagrama de fases del agua, que es el de acá. Y pregunta, a 300 K y 0.1 atmósferas, ¿el agua en qué estado se encuentra? ¿Qué es lo que tienen que hacer? 300 K, pues no me sirve porque acá tengo Celsius, lo deberé pasar a grados Celsius. Recuerden, hacen la conversión, que sería 300 menos 273, me daría 27, y eso está como por aquí. ¿Sí me entiende? Y al estar por aquí, entonces voy a buscar ahora la presión. 0.1 atmósferas por aquí. Entonces va por aquí y va por aquí. Aquí, 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 aquí. Y este punto nos dice que el estado en este momento se encontrará en líquido. El agua se encontrará en líquido, será líquida para esa temperatura y esta presión. ¿Se entiende? Otro posible problema de examen sería manteniendo siempre 45 grados Celsius, es decir, aquí, y como dice manteniendo será una línea constante, y aumentando la presión de 0.01 hacia arriba, ¿qué cambio de estado ocurriría? Pues bien, si estoy en 45 y tengo que aumentar la presión, pues me voy a pasar como de este punto a este punto. Estoy notando que el primer cambio de estado es de gas a líquido y de gas a líquido se llama condensación. Esta es la respuesta. Para aquí sería condensación, ¿de acuerdo? Y para acá sería en estado líquido. Eso es todo lo que vimos cuando se fueron. Hicimos algunos ejercicios, pero siento que eso los puedo hacer en un futuro video, ¿de acuerdo? Para que puedan estudiarlo con más calma.
Eso es todo, chicos, chicas, perdón. Bye bye.